Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes un día más para la gloria del Señor. Le agradecemos de verdad de todo corazón a Dios por darnos la fortaleza, la salud y el ánimo para seguir adelante y glorificar su nombre al compartir la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios? Inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que sea Él el que nos enseñe, el que nos ayude, el que se glorifique en nuestras vidas y que nos ayude a entender y a comprender su palabra para que nosotros podamos glorificar su nombre en todas y cada una de las cosas que hacemos para Él. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Permite en tu misericordia, Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo. Que tú puedas perdonarnos todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia, toda nuestra iniquidad y que en el nombre de Jesús nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos, como dice tu palabra, y ayúdanos a vivir vidas agradables delante de ti, vidas en santidad, que podamos tener tu sabiduría y tu entendimiento, el conocimiento de tu palabra plenamente establecido en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra subconsciente y en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, Señor, para que cada paso que demos, cada movimiento que hagamos, Señor, cada palabra que expresemos, siempre tu nombre pueda ser grandemente glorificado entre nosotros y por supuesto entre aquellos que escuchan tu palabra. Te rogamos de todo corazón una vez más, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, que seas hablando nuestro corazón, Señor, enseñándonos tu palabra, redarguyéndonos de pecado, cambiando nuestra manera de pensar a la tuya, Señor, y que tu nombre pueda glorificarse, Señor, en todo lo que nosotros podamos aprender de ti hoy en día. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos porque sabemos que no hay mejor maestro que tú, Señor, en la vida del ser humano. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente y anhelo de todo corazón que el Señor pueda glorificarse en sus vidas en este día. Primero que nada, me gustaría leer la palabra del Señor y me disculpan porque no traje diapositivas para presentar. La página de internet que utilizo para escribir los documentos o la información que quiero compartir con ustedes parece ser que tiene problemas técnicos. No me pude conectar y no tuve nada más que la pantalla de presentación porque la hice en otro programa manualmente. Amén. Pero sabemos que el Señor va a glorificarse siempre a través de su palabra. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Vamos a continuar en el libro de Juan, capítulo 9. Estamos hablando, como recordatorio, estamos hablando de la curación de aquel paralítico, aquel ciego de nacimiento. Y ahora vamos a estudiar el versículo 24 solamente. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 9, versículo 24. Y dice así. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Una vez más, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y he ahí el título de nosotros esta mañana, hombre pecador, para la gloria de Dios. Como nosotros podemos ver en la escritura, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, estamos tratando el asunto de este hombre que había nacido ciego de nacimiento, en el cual nuestro Señor Jesucristo había hecho un gran milagro sobre su vida, que era darle la vista, no restaurarle porque nunca había visto, de acuerdo a lo que la escritura dice. Era una persona que desde que nació no pudo ver absolutamente nada.
Así que el Señor le dio la vista, no se la restauró, se la dio, y al final de cuentas se hizo una gran bonanza entre todos los pobladores de ahí, especialmente entre los vecinos y por supuesto familiares de este hombre. A tal grado fue la maravilla entre los seres humanos en esta época que decidieron ir con los fariseos para que le dieran respuestas sobre qué era lo que había pasado o lo que había sucedido con ese hombre. Y me imagino, no digo que la escritura dice así, para entonces algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, conocer de los labios de estos judíos religiosos quién era Jesús, ¿no? Pero más sin embargo, algunos recibieron la respuesta incorrecta de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque trataron a Jesús como un hombre pecador. Así que, como les digo, traen este hombre entre los judíos, el hombre le tiene que dar razones a las personas, luego le da razones a los judíos y una vez más los judíos vuelven a preguntarle sobre quién creía él que era Jesús. Pero más sin embargo, él le dice que él era un hombre que era un profeta. Estos hombres, obviamente, por alguna razón u otra, no creían que verdaderamente este hombre había sido sanado o había recibido la vista permanentemente en él por Jesús, así que llaman a los padres de este hombre y como hablamos la semana pasada, parece ser que los padres ya se encontraban en esa reunión. Pero una de las cosas interesantes que incluso es la clave para nosotros en este día es el versículo 18 que nos da, le digo, la clave para la interpretación del pensamiento de estos hombres que la Biblia no nos los da abiertamente. Y es que estos hombres en el versículo 18 dice así, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Por lo tanto, llaman a sus padres. Pero lo interesante es que si seguimos leyendo dice, y que había recibido la vista. O sea, los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Pero la parte interesante es esa palabra, hasta. O sea que los judíos definitivamente por alguna razón decidieron no creer a estos hombres que le trajeron al ciego, decidieron no creer al ciego mismo, bueno, que ya no era ciego, ya había recibido la vista, y entonces llaman a sus padres, pero hasta ese momento no lo habían creído, pero más sin embargo, esa palabra hasta nos indica que verdaderamente llegó el momento donde sí o sí tuvieron que reconocer que ese hombre había sido ciego de nacimiento y que Jesús le había dado la vista. Ahora bien, como decimos, fue el momento donde ellos descubrieron que verdaderamente había sido un verdadero milagro en la vida de ese hombre, que no había sido una farsa, que no había sido como sucede hoy en día en algunas iglesias, ¿no? Que el pastor o el predicador o el misionero, que nosotros lo hemos visto por las redes sociales, hacen creer a la gente que sucede un milagro genuino en una persona y por ahí se ve una persona que está como que si estuviera suelto el brazo, desligado literalmente del hombro y el hombre hace sus oraciones ahí, sus palabras y al final de cuentas hace la mujer como que se le restablece el brazo y ya los puede mover, ¿no? O sea, pero es una farsa porque al final de cuentas demuestran que el hombre y la mujer hacen en una iglesia lo mismo, van a otra iglesia, hacen lo mismo y van a otro lugar y hacen lo mismo. O sea, son milagros falsos, ¿no? Fraudulentos con el fin de darle fama al predicador, en este caso en particular, o al evangelista, quien quiera que se llame, pero que al final de cuentas era una falsedad. Así que los judíos en aquellos tiempos querían asegurarse verdaderamente si era una falsedad lo que este hombre estaban indicando, perdón, y que Jesucristo se encontrara
siendo en este caso en particular un hombre falso también, que todo había sido una trama, por decirlo así, para que al final de cuentas no se descubriera la mentira. Pero cuando llegan los padres de este hombre, resulta pues que no es ninguna trama, no es ninguna mentira, no es ninguna falsedad. Y en ese momento creyeron que el milagro verdaderamente había sido genuino. Pero lo que llama la atención es qué fue lo que sucedió después de haberse encontrado con la verdad. Y ahí la parte que preocupa, o al menos, perdón, al menos a mí me preocupa en el sentido de que al final de cuentas, a pesar de tener los hechos enfrente, decidieron ellos no creer que Jesucristo verdaderamente provenía de Dios. Algunos escritores dicen o indican que era posible que porque habría un momento oportuno donde Dios les advierte acerca de los falsos profetas que al final de cuentas pudieran hacer falsos milagros. ¿En qué sentido? No pudiéramos darle una respuesta exacta, como les digo, porque nosotros sabemos, ¿no?, que Satanás se viste como ángel de luz. Reconocemos y sabemos por hechos reales de que aquellos que se dedican a servirle a Satanás, como en este caso aquellas personas que son brujos, hechiceros y todo lo demás, que aparentemente creen que ellos son los que hacen el milagro, pero en realidad son situaciones que el enemigo no hace en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía un compañero de escuela cuando nos estábamos preparando para dar clases, o yo tenía creo 16 años de edad, íbamos a dar clase a las personas que no conocían el español en los campos de trabajo. Y yo me acuerdo que un compañero de trabajo tenía un tío que él era brujo y utilizaba la Ouija, pero era algo diferente, era una cosa fuera de lo normal, donde era un chorro de agua que ella sola se movía cuando le hacía preguntas a su tío, ¿no? Pero que decía que su tío también se fatigaba al tratar de esforzarse, de servir bien en su profesión, a tal grado que dice que su profesión, él había personas que le pagaban, en este caso una mujer que le pagó porque su esposo lo engañaba, y le pagó a él para que le desapareciera los genitales. Y al final, literalmente, pues se los desapareció. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe, pero sabemos que el ser humano no tiene poder para hacer absolutamente nada. Todo le es dado o dotado. En este caso, si nosotros pudiéramos hacer un milagro, en este caso en particular, para glorificar el nombre de Dios, nosotros no lo hacemos, es Dios quien lo hace a través de nosotros. Así que de esa misma forma no son los brujos quienes hacen los milagros, sino el enemigo de nuestro Señor que está detrás de ellos, quien hacen estas clases de, perdón, si pudiéramos decir proezas, ¿no? Entre comillas. Pero que les digo que al final de cuentas la mujer le volvía a pagar porque el hombre ya se había arrepentido, le iba a ser fiel, le volvía a pagar y el hombre le volvía con su magia, le volvía a hacer que le reaparecieran los genitales, ¿no? Así que les digo, esto no es algo nuevo, esto ha surgido por décadas y años y centenarios, ¿no? A tal grado que algunos escritores dicen que el momento en que los judíos no creyeron a Jesús es posiblemente que tenían en mente la palabra del Señor que les había advertido contra estos falsos profetas que al final de cuentas lo hacían para desviar al pueblo del Señor a servir a otros dioses. Como sabemos, los brujos, pues obviamente ellos sirven a su Dios, a Satanás, al diablo, a los demonios, y al final de cuentas están desviados literalmente de la palabra del Señor y de nuestro Dios, ¿no? Así que le digo, los voy a invitar a que vayamos, si quieren, a Deuteronomio capítulo 13. Si usted tiene la Biblia por ahí, solo vamos a ver 5 versículos para dar confirmación o dar firmeza a lo que estamos hablando.
Deuteronomios capítulo 13 y solo vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y noten lo que dice el versículo 2. Recuerden que es una persona falsa. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Pero noten que la parte interesante es en la primera parte del versículo 2, que dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. O sea que de alguna forma han existido a través de la historia engañadores, personas que literalmente no viven su vida para Satanás, de alguna forma u otra, hacen señales, hacen prodigios, pero que no provienen de Dios, pero el fin de ellos es apartar al ser humano de la mirada de nuestro Dios. Como lo podemos ver hoy en día en las diferentes religiones, ¿no? Que algunos de ellos adoran a una persona en particular, los budistas adoran al Buda, los siguen al Buda, pudiera ser que alguno de ellos con sus hechizos o mentiras o brujerías, etcétera, con la ayuda de Satanás, pudiera hacer ciertos milagros y digan Buda es el verdadero Dios, ¿no? Así podemos hablar de los musulmanes y al final de cuentas de todas las religiones habidas y por haber, como los hindús que tienen miles de dioses, en este caso a quien seguir y que seguramente más de uno de ellos puede decir yo le oré a fulano de tal y me surgió el milagro, y lo mismo podemos aterrizar, ¿no? Ya a algo más cercano a nosotros, que es incluso incluyendo, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, que los impulsan a orarle y a pedirle y a clamarle y a darle pleitesía a santos, a ángeles, a vírgenes y a cuantos se les ocurre por ahí, porque supuestamente son los que realmente hacen un milagro. Pero que le digo, al final de cuentas, los llevan a adorar o a rendirse o a pedirle a otros personajes, alejándolos obviamente del servicio a Dios. Porque en realidad el punto principal aquí es que les dice que el cumplimiento se da. O sea, el milagro surge. Y al final de cuentas dice, que le dice él, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Sé que en ningún lugar van a decir, oh, es que no estamos practicando la idolatría, solamente es veneración, pero y solamente le rendimos pleitesía, etcétera, etcétera, pero sin darse cuenta ellos mismos pues están siendo objetos de idolatría porque están clamando y pidiéndole y dándole favor y pleitesía a aquel o aquellos que no son Dios. El único que es eterno, que es divino, que es poderoso verdaderamente para crear verdaderos milagros, como en este caso de devolverle la vista a un ciego que no se había visto desde el principio, como el mismo ciego da testimonio. O sea que ese milagro ni Satanás, ni los demonios, ni los brujos, hechiceros, ni ninguno otro pudiera hacerlo hasta ese entonces. Pero como les digo, el punto principal es que al surgir ese milagro, los invitan o los llevan a que les rindan pleitesía o le presten atención o vivan orándole y pidiéndole a otros personajes que no es Dios, y ese es el problema que Dios tiene con el ser humano. Como incluso podemos hablar de los adivinos, de los que leen las cartas, de los que leen las manos, aquella que ve la bola, etcétera, etcétera, ¿no? Los que interceden, ¿no? Los mediums que le llaman, que van y consultan y resulta que supuestamente es su papá el que está hablando a través de la persona, es su tío, su sobrino, dependiendo a quién consulten, pero resulta que no es nada más que un engaño de Satanás, donde los demonios, que obviamente se mueren en la esfera espiritual que nosotros no vemos, pero que ellos sí nos ven a nosotros, como dice la palabra del Señor,
al final de cuentas conocen toda nuestra vida, saben nuestra niñez, saben por los problemas que hemos pasado. Pareciera como que si hubiese un demonio para la vida de cada uno, así como Dios tiene a sus ángeles protegiéndonos para conocer nuestras vidas, y cuando nosotros llegamos a un momento oportuno que tenemos dudas y preguntas, aparece Satanás con sus adivinos, hechiceros y con sus engañadores, ¿no? Diciéndole, oh, tu estilo de vida es esta, has pasado por esto, has pasado por lo otro, pero en un futuro te va a pasar algo totalmente diferente, ¿no? Como incluso mi esposa me estaba comentando algo que le había pasado ya similar cuando no conocía de Dios, que una divina le dijo, no estoy seguro si le leyó las manos y le dijo, tú has pasado esto, esto y aquello, y al final de cuentas le dice, pero ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquello. Entonces, al final de cuentas, le digo, los llevan a que busquen de otras personas o de otros dioses o de otros personajes, pero menos el acercarse a Dios. Le digo, ya ella, si Dios le place y ella desea, podrá compartirnos algún día el testimonio referente a esta situación, si ella lo desea. Pero que le digo que al final de cuentas el punto principal era no que se surgiese el milagro, no que se cumpliera lo que había dicho el profeta, sino que el punto principal era arrancar a estas personas del servicio a Dios para llevarlos a servir a otros dioses, a otros personajes, a santos, a ángeles, a infinidad de personas, incluyendo, como dice la palabra del Señor, a todas las huestes celestiales, como está por ahí en el Antiguo Testamento. Está bien, amor, gracias, bella. Entonces le digo, ahí es donde está el asunto o el pleito que Dios tiene, porque en lugar de darle gracias a Dios, dice la palabra del Señor, antes honran a la criatura antes que al Creador. Todos los seres humanos somos la criatura. Todos los ángeles son la criatura. Satanás y todos los demonios son la criatura. Al final de cuentas, todo lo creado es la criatura o la creación de Dios, y el único que es Dios y se merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros pensamientos, solamente es Dios. Le digo, así que posiblemente estos judíos religiosos tenían en mente esos versículos, esas palabras del Señor dadas a su pueblo, y continúo leyendo. Y dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, pero el ser humano es todo lo contrario. Le dicen, cuidado, yo veo en tu mano que el día de mañana te va a ir de la patada. Y el día de mañana resulta que no hiciste el día de hoy, no hiciste el trabajo que tenías que hacer para tu jefe, no hiciste tu tarea, no hiciste tus obligaciones, y el día de mañana, si te tocaba limpiar la cama o limpiar la casa, resulta que llega tu mamá, tu papá y te dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué no limpiaste? ¿Por qué no lavaste los platos? ¿Por qué no trapeaste? Si era lo que te correspondía. Y en el trabajo viene y resulta que te dicen, ¿y qué pasó con el trabajo que te encargué? Y en la escuela, y la tarea, y te fue de la patada, y al final de cuentas dice, esa mujer es verdadera, hay que seguirla. O sea, ya te empieza a apartar de vivir una vida para el Señor, para que empieces a vivir una vida para todas estas entidades de las cuales Satanás mismo incluso está detrás de todo esto. Continúo, perdón, versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pero note que Dios no los está probando para Él saber si ustedes van a seguirlo a Él, porque Dios conoce todas las cosas. Es para que ustedes mismos, usted y yo, todos los seres humanos, nos demos cuenta si verdaderamente estamos amando a Dios. Si amamos a Dios, como dice la Biblia, amarás al Señor, o lo dice Jesús mismo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas y con todas tus mentes. Si verdaderamente lo amamos como Cristo dice, pues no vamos a buscar a nadie más para pedirle por mi dolor de cabeza, por mi dolor de espalda, por la desviación de mi hijo. No voy a clamar
clamar a ninguna virgen, no voy a clamar a ningún ángel, mucho menos voy a llamar a Satanás como lo hacen los hechiceros, ¿no? No voy a llamar a los demonios como hacen las brujas y como lo hacen los adivinos, los que leen las cartas, las manos, los que leen, en este caso, la bola esa mágica, incluso hasta en las noticias hispanas salió uno que en una playa por allá, no estoy seguro si en California, en Miami, estaba leyendo hasta las pompas y que de ahí les leía el futuro de esas personas, o sea, puras barbaridades. O sea que al final de cuentas, si amamos a Dios, no tenemos por qué ir detrás de todos estos horóscopos y toda esta clase de mentiras que el Satanás usa, ¿no? Como salen por ahí en la televisión, aquellos que si tú eres Piscis y que si naciste tal mes, eres fulano de tal y tu vida es así, pero viene por ahí algo supernatural que ahora va a cambiar tu vida. No, no, todas esas son puras desviaciones del ser humano que ayudan a aquellos que no están firmes en el Señor a desviarse y a seguir toda esta clase de barbaridades, como muchos de nosotros lo seguimos en su debido tiempo, cuando no conocíamos de Dios. Pero como le digo, nosotros, en este caso en particular, nuestra mente y nuestro corazón deben estar siempre cimentados en el Señor y en su palabra, que Él nos indica que debemos de amarle a Él y si le amamos a Él, entonces definitivamente no tendremos por qué buscar absolutamente a nadie más porque todo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Y continúo, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. No dice en pos de un ángel, no dice en pos de un demonio, en pos de una criatura, en pos de una persona que haya nacido en este mundo, en pos de absolutamente nadie, en pos de Jehová. Y usted, como siempre les he dicho, puede ponerle Jehová, Yahvé, el Señor, Yahweh, el Eterno. Como usted desea, el Señor no le va a apretar el pescuezo porque le cambie de nombre. De hecho, yo estaba viendo ayer por casualidad, por accidente, descubrí los nombres de Dios y son diferentes nombres que aparecen en la Biblia, como el Señor, Dios, el Eterno, etcétera, etcétera, pero que aparece en todos esos nombres 13,000 veces y un poco más en la Biblia, 13,000 o 15,000 veces. Así que yo no creo que Dios haya apretado 15,000 veces el pescuezo a quien lo haya llamado de diferente manera. Usted póngale como usted desee, pero que sea el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra y del universo y de todo lo que existe en ellos. A Él, si que usted se refiera a Él solamente, aunque tenga diferente nombre. Continúo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, no los mandamientos que nos dan los demás, incluyendo los demonios, que tienen que hacer ciertos ritos en los brujos, tienes que ir a matar una gallina negra, sacar su sangre y como alguna vez yo me acuerdo que estaba jovencito, yo tenía creo como 14 años y mi vecino me decía, oh, para que una mujer ande detrás de ti tenemos que ir al panteón y a sacar huesos de muerto y hacer tal fusión y hacer tal cosa y yo en mi mente yo decía, oye, pero ¿y será verdad? ¿Y será que será bueno traer a las mujeres detrás de uno? O sea que al ser humano le cautiva la mente toda esta clase de cosas sobrenaturales, pero que al final de cuentas todo eso nos desvía verdaderamente de servir al Señor. Si alguno de nosotros desea mujer, o mujer desea hombre para casarse, para que sea el amor de su vida, para que viva el resto de su vida juntos y no le engañe, o más bien no le haga la vida como lo sería allá afuera sin Cristo, pues oremos a Dios, Señor, tú conoces a mi esposo, al que viene por ahí en el futuro, tú sabes si voy a quedarme soltero, soltera, como decían en mi rancho, para vestir santo, quedarme así, tú sabes si tú tienes a alguien para compartir mi vida, por favor guíame, enséñame, dame indicaciones, muéstrame señales o muestra algo que tú sabes que Satanás no me va a engañar a mí y al final de cuentas la vida en Cristo Jesús será mucho más que maravillosa porque sabemos que la pareja que tenemos, sea usted mujer o sea usted hombre, el esposo o la esposa que usted tiene, es lo que Dios apartó para que viviera con usted el resto de su vida. Y que pase lo que pase, el nombre del Señor se glorificará en su matrimonio y al final de cuentas, por supuesto, ¿no?
todas las cosas surgirán para la gloria de Dios. Continúo. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Note hasta donde llega la consecuencia de la vida de esa persona. Dice que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitares el mal de en medio de ti. Perdón, y así quitaréis el mal de en medio de ti. En otras palabras, cuando sucede que se nos dice o se nos enseña que sirvamos o rindamos pleitesía, oración y clamor a otra creación antes que al Creador, nos está apartando verdaderamente de servir a nuestro Dios. Y muchas personas pudieran decir por ahí, echar pleito contra mí, porque diría, estoy en contra de todos los demás. No, estoy hablando de la palabra del Señor y usted puede corregirla o rectificarla en su propia Biblia. Entonces, como les digo, ¿por qué me vine al Antiguo Testamento para hablar y confirmar de lo que algún comentarista habla y dice que es posible que los judíos tenían eso en pensamiento? Porque precisamente, pues, al ver el milagro de Jesús, pero no ver lo que se regía por lo que ellos conocían sus reglamentos, al final de cuentas lo tenían como un falso profeta, porque en una ocasión dijeron que él, nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando en contra de Moisés, que prácticamente estaba hablando diciendo, ya no sigan la ley de Moisés, ahora va a ser otra manera de servir a Dios. Entonces le digo, estos personajes prácticamente sentían que Jesucristo los estaba desviando de servir a Dios, al Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, y a servirle a Él, o en este caso a otra entidad que tal vez ellos no conocieran. Pero el punto principal es que Jesús los estaba descarriando de ir en la palabra de Dios, a salirse de la palabra de Dios, de servir a Jehová, a servir a otro Dios que no era Jehová según sus pensamientos. Y por eso a Cristo no le creyeron sus milagros, creyeron que era un falso profeta. Y de hecho, como dice el versículo, en este caso 24, le dicen al hombre, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y ahí donde surge, en este caso en particular, el tema para nosotros en esta noche, hombre pecador, porque para ellos era un hombre pecador, pero la pregunta importante sería, ¿por qué ellos sabían que Jesús era un hombre pecador? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era el entendimiento de ellos? Por ejemplo, si usted va, en este caso en particular, supongamos que va a un lugar de trabajo, y en ese lugar de trabajo tienen sus reglamentos, sus requisitos, sus ordenanzas, tienen la base de lo que ellos tienen que seguir, y de acuerdo a esa base, pues si las personas cumplen con todos esos requisitos, están capacitadas para ejercer esa labor. Por ejemplo, imagínense que va a ese lugar, usted le entrega un resumen, le entrega la información de sus grados escolares, las cartas de los que le recomiendan, sean maestros, sean los directores, sean personas que estuvieron en la misma escuela. Pero imagínense que uno de los requerimientos dijera, necesitamos en este trabajo una persona que sea paciente y que no se desespere. Y en ese resumen dice, oh, fulano de tal, vamos a poner mi nombre, el hermano Pablo, él es paciente, bien pasivo, se toma su tiempo para explicar, para decirle a las personas lo que necesitan escuchar, etcétera, etcétera. Entonces ellos cuando ven eso, van a su menú, a sus reglas, una palomita si cumple con esto. Imagínense que se requiere una persona que no sea de malas palabras.
el requerimiento de ellos. Va en su resumen, oh, es un hombre muy piadoso, una persona que es bien compasivo, no pelea con nadie, a nadie le dice malas palabras, y entonces viene otra palomita. Entonces, cuando llegan al final de su resumen de leer toda la información mía, ellos en el trabajo dicen, bueno, este hombre cumple con este, cumple con este, cumple con este. Al final de cuentas le dicen, nosotros sabemos que tú eres el ideal para trabajar en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque llenaba todos esos requisitos que ellos necesitaban en el trabajo. Así que estos hombres, los fariseos, decían, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el asunto? ¿Cuáles son los requisitos o la base que ellos utilizan para determinar que Cristo era un pecador? Pues seguramente la ley o la palabra del Señor, la ley dada por Moisés, seguramente que no era. Seguramente que no era. Esa no era la base que ellos tenían. Porque si esa fuese la base que ellos tuviesen, entonces Jesucristo no era un hombre pecador. Porque si bien es cierto que a ellos le achacaban que él siempre rompía los días de reposo, Jesucristo no los rompía como Dios lo estableció. Un día de descanso. O sea, para ellos, en este caso en particular, cualquier cosa que hiciera Jesucristo en el día de reposo ya constituía un trabajo. Y al final de cuentas, pues Jesucristo era un pecador porque ya en muchas ocasiones hizo milagros cuando se supone que un día de reposo no se debe de hacer absolutamente nada. Ni de hecho, ni sanar. Acuérdense aquella escena donde Jesucristo sana a aquella mujer encorvada de 18 años. ¿Y qué le dice el religioso? Le dice, 6 días hay para trabajar. En esos 6 días venir para ser sanados. Porque para ellos aún el ser sanados implicaba trabajo. Y Jesucristo le dice, hipócrita, ¿quién de vosotros no, me parece que es el momento donde le dice, ¿quién de vosotros no desata a su buey para llevarlo al brevadero? Dice, lo desata para llevarlo a tomar agua. Dice, y esta mujer, hija de Abraham, que estaba atada por Satanás durante 18 años, ¿no le debería ser desatada porque es día de reposo? O sea, para ellos absolutamente cualquier cosa que se pudiera hacer en el día de reposo, eso implicaba pecado. Pero ¿qué hay de los sacerdotes? Los sacerdotes, ellos hacían entonces obra en el día de reposo, porque ellos levantaban los rollos para leer la palabra del Señor, o darle la ley a estos hombres y leérsela, y empezar a explicarles la palabra del Señor a todas estas personas del pueblo de Israel, pero a ellos sí no les contaba entonces como trabajo. Incluso Cristo les dijo, ellos están rompiendo el día de reposo. Los que les leen la ley, los que les enseñan la palabra del Señor. Pero más sin embargo, dice él, obviamente delante de Dios, pero más sin embargo, ellos son sin culpa. O sea que en otras palabras, estos hombres no era la ley lo que tenían como base o como fundamento para regirse y decir y determinar, bueno, Jesús hizo esto, Jesús lo otro, otra palomita, Jesús hizo esto. Y al final de cuentas decir, no, Jesús no es un enviado de Dios, perdón. Ellos no tienen esa base como para decir, estos son los requerimientos de Dios y Jesús no los cumple. No, no era eso. Entonces, ¿cuál era el problema entonces? ¿En qué se basaban ellos para decir, Jesús, sabemos que este hombre es pecador? De hecho, le digo, ni siquiera quisieron reconocer públicamente con sus propios labios que Jesús era un servidor del Señor al descubrirse que no tenían excusa de que verdaderamente había sido un milagro genuino en el hombre ciego. Y ellos le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. En otras palabras, en lo que trataban de decirle a este hombre que había sido ciego, le trataban de decir, dale la gloria a Dios. En otras palabras, di la verdad. O sea, ya
La gente le había dicho el milagro que había sido hecho en ese hombre, especialmente las personas que lo habían visto, ¿no? Ya él había dado su propio testimonio. Ya le habían preguntado a su padre y también habían dado testimonio, sí, este es nuestro hijo, él es el que nació ciego, pero cómo ve ahora y quién se le dio la vista, no lo sabemos. Ya tenían todos los argumentos que ellos estaban negando como para probarles que era verdad y genuino el milagro. Teniendo el milagro con todo y eso, ellos al final de cuentas le dicen, di la verdad. E incluso vamos a ver más adelante que el hombre les dice, le vuelven a preguntar otra vez al hombre aparte y le llaman y le dicen, ¿qué te pasó? Dice, oigan, pues ya se los he dicho y no han querido entender. ¿Para qué quieren que se lo explique otra vez? Pero ellos le dicen en este momento, da gloria a Dios. O sea, di la verdad, como si estuviera tratando de dar a entender que lo que él le explicó anteriormente ya dos veces, lo que ya las personas le habían dicho anteriormente cuando se lo trajeron a él, lo que ya el Padre les había confirmado a ellos que era verdad, como que si todo eso para ellos era mentira. En otras palabras, di la verdad delante de Dios. En el nombre de Dios, di la verdad. Y este hombre, o sea, siempre les contó la verdad. Pero para ellos, como Cristo no estaba cumpliendo con sus reglamentos o la ley que supuestamente ellos tenían de parte de Dios, y lo hago entre comillas, y ahorita vamos a hablar por qué, pues para ellos, perdón, les indicaba que nuestro Señor Jesucristo era un hombre pecador, pero no era bajo la base de la ley. Entonces, ¿cuál era la base de ellos? Lo mismo de lo que hablamos incluso la semana pasada. Sus propias aplicaciones a las interpretaciones de la palabra del Señor. Por eso la vez pasada el título que nosotros teníamos en la clase era El gran temor, porque al final de cuentas el temor al Señor no tiene por qué ser un miedo que abrume a las personas con el fin de alejarles de nuestro Dios, sino todo lo contrario, un temor reverente, como siempre hemos escuchado. Pero estas personas tenían como base sus propias aplicaciones a su propio entendimiento a la palabra del Señor, y con ello abrumaban la vida de las personas. Lejos de ser un día de descanso, era más bien un día de tensión, porque prácticamente ya tenían miedo a hacer cualquier cosa, porque para ellos todo les era pecado. Y por eso les decía yo que al final de cuentas ese temor o ese miedo que le meten a las personas diciendo no hagas esto, no hagas aquello, es pecado, al final de cuentas los llevan a pecar, porque al final de cuentas lo que hacen es aplicar argumentos o sentar bases o fundamentos que no son la palabra de Dios. Por eso les decía, hay personas que dicen, oh, no puede la mujer usar pantalón porque le es pecado. Oye, pues hay trabajos para donde trabajan las mujeres, donde o sí tienen que usar pantalón porque no pueden usar otra cosa. Imagínate una mujer, como yo les di el ejemplo, no electricista, pero hay otros tipos de trabajo donde definitivamente tienes que tener pantalón y hay mujeres que trabajan en ello. Entonces les digo, no puedes andar, la mujer tiene que traer velo. Pues, óyeme, trae velo, pero lo trae en la iglesia y fuera de la iglesia que también va a andar con el velo o no, o tiene que traer falda dentro de la iglesia y fuera también, o no tiene que traer pantalón dentro de la iglesia y fuera también tiene que andar con vestido, pero sin embargo no lo pueden cumplir, porque los trabajos algunos requieren de ley que tenga pantalón o vestido para que no puedan tener algún tipo de accidente incluso. Entonces le digo, cuando nosotros nos formulamos, en este caso en particular, como los judíos, esos fundamentos o esas bases que aparentemente están en la ley del Señor o en la palabra, los mandamientos del Señor, surgen todos estos tipos de estragos, ¿no? Como en este caso en particular, estos hombres religiosos, al final de cuentas, terminaron por tirar a la basura todo este testimonio que le dio toda esta gente, que le dio este hombre y que le dieron los padres de este hombre, y al final de cuentas le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Como le digo, el argumento de ellos fueron bases y fundamentos que ellos mismos se habían hecho, que no era la palabra de Dios.
Incluso, de hecho, llega un momento donde Jesús, ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones, le llama de todo, diciéndoles prácticamente que ellos eran personas falsas, personas que no estaban haciendo la obra de Dios, personas que no estaban bajo los rudimientos del Señor, porque eran personas sin misericordia incluso. Así que todas estas bases y fundamentos que ellos tenían para marcar a Cristo, si estaba cumpliendo verdaderamente con el papel de ser un hombre de Dios, pues para ellos Cristo no lo era. Y al final de cuentas resulta que para ellos Cristo era un hombre pecador, que al final de cuentas no creen la veracidad de los hechos, no creen en los milagros, no creen en las proezas de parte de Dios a este hombre y a ningún otro. Y al final de cuentas, obviamente, como yo les dije, les sirve o les aplica como una situación de pecado para sus vidas, porque esas bases y fundamentos que ellos tenían los llevan a no creer a Jesucristo. Y al no creer a Jesucristo, como dice la Escritura, el que tiene a Cristo tiene la vida. Así que al final de cuentas podemos ver que la base y fundamentos de estos hombres no eran nada más que argumentos del ser humano, pensamientos de hombres, no pensamientos de Dios. Eran la ley de los hombres, no la ley de Dios. Porque al final de cuentas Jesucristo se los hizo ver una y otra vez que lo que ellos estaban viviendo no era lo que Dios había establecido en su ley. De hecho, incluso llegaría momentos donde aplicarían la ley a las personas, pero no a sí mismos. Como dice Cristo en un momento oportuno a las personas que lo seguían, le decía, cuando estas personas les digan que hagan todas estas cosas, ustedes háganlo, dice, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. En otra ocasión dice, ponen cargas pesadas que los hombres no pueden llevar, pero ellos ni siquiera las mueven con un solo dedo. Así que al final de cuentas podemos deducir a través de la palabra del Señor que todos estos reglamentos que ellos utilizaban o todos estos estándares para poner a Cristo a la par de ellos y figurarse si era Cristo un siervo de Dios o no, no eran nada más que puros reglamentos y leyes que el ser humano había inventado en aquellos momentos y por eso Cristo no encajaba como hombre de Dios para ellos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de esta parte de la palabra del Señor? Que al final de cuentas nosotros podemos caer en el mismo cuadro o en la misma foto o en la misma molde, si pudiéramos decir. ¿En qué sentido? En que nosotros en muchos momentos cuando estudiamos la palabra del Señor llega un momento oportuno que por alguna razón a veces nos desviamos. Creemos que la palabra del Señor dice alguna cosa, como ya lo mencionamos la clase pasada, pero al final, si prestamos atención, la palabra del Señor nos está enseñando otra cosa. Si nosotros prestamos atención más a nuestros pensamientos que a la palabra del Señor, terminaremos igual que los judíos, con una serie de reglamentos, con una serie de estatutos, de reglas, que al final de cuentas no le queda al ser humano nada más que o obedecerlas o salir de esa iglesia. Como a veces hemos escuchado por ahí, cada iglesia tiene sus propios reglamentos. Hay muchas iglesias donde para ellos es pecado si tú vas, si eres una mujer y vas sin velo. Es pecado si el hombre va con una camisetita mostrando los músculos o si va los pantalones bien pegados. Es pecado si la mujer va con pantalones y no va con vestido. Hay otras iglesias donde, gracias al Señor, el pastor no se molesta. Para él lo único que le interesa es que la persona pueda conocer a Cristo, sea su alma salvada y si al Señor le place, el Señor va a cambiar la mente, el corazón de esas personas para vivir y del estilo de vida que Dios quiere para ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo que me topé en una ocasión con una señora, una mamá de un amigo mío, que ella nos compartió que llegó un momento que estaba poniéndose los aretes en su casa y estaba viéndose al espejo y el Espíritu Santo le dijo, no me gustas con aretes. Y que ella entendió
que verdaderamente, aunque a nosotros no nos explicó la razón detrás de ello, pero que ella entendió por qué se lo había dicho el Espíritu Santo. Y ella se los quitó y dice, y al final de cuentas nunca jamás volvió a usar aretes. Dice, pero si yo veo a una persona, una mujer con aretes, yo no digo que es pecadora, yo no la juzgo, no la critico, porque el Espíritu Santo sabe por qué me lo dijo a mí y ella sabía por qué se lo había dicho el Espíritu Santo y para ella, en otras palabras, pudiéramos decir que para ella le era pecado usar aretes por alguna intención que hubiese en su corazón. Y ella comprendió lo que el Espíritu Santo le había dicho, pero dice, yo no tengo problemas porque otra persona, una mujer traiga aretes. A mí yo no puedo, porque el Señor sabe por qué me los quitó, pero yo no puedo hacer lo mismo con otra persona. Así que les digo, es comprendible, es entendible cuando Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, lo que llevamos en nuestro corazón, pero eso no implica que toda la iglesia tiene que ser formalmente hacer exactamente lo mismo. No, no es así. Y le digo, cuando nosotros llegamos a esos estatutos, bueno, aquí en esta iglesia se hace así, 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 así. El que le guste bien y el que no, que se vaya. No, no es un argumento válido, no es una ley válida, no son reglamentos de parte de Dios válidos. No, al final de cuentas son argumentos que nosotros nos creamos y ahí, como les digo, entra el temor o el gran temor en las personas, viven un estilo de vida que al final de cuentas no es nada más que apariencias, porque no son, en la vida natural no son así, en la vida fuera de la iglesia no piensan así, en el trabajo no hablan así, en las escuelas no se comportan así, sino que llegan a la iglesia y parece que no rompen un plato, pero en realidad su estilo de vida o la vida que están llevando es una vida de hipocresía porque no están viviendo afuera lo que verdaderamente están viviendo adentro. Y le digo, al final de cuentas todo es a base del temor que se les mete a la persona para que vivan ese estilo de vida. Pero le digo, el punto importante a seguir hoy en día es darnos cuenta verdaderamente cuáles son los reglamentos o los argumentos, no argumentos, mejor los reglamentos y los estatutos en los cuales un ser humano debe dejarse llevar para hacer o para vivir una vida agradable delante del Señor. Aquí están todos. No espere usted a llegar a una iglesia donde le digan, no puedes usar aretes, no puedes pintarte los labios, no puedes echarte maquillaje, tienes que usar velo, no puedes usar esto, no puedes usar aquello, no puedes, porque todo eso es pecado. Mire, no se quebre la cabeza. Aquí está. Aquí están los únicos reglamentos, aquí está la única ley que todos los seres humanos debemos seguir. Aquí están todos los mandamientos que el Señor dijo que tuviéramos que seguir. Cristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y si bien es cierto que no tenemos absolutamente todas las cosas que el Señor les enseñó a ellos, el apóstol Juan con su libro dice, esto es suficiente para que creamos que Jesucristo es el Señor. Así que si solo tuviésemos el libro de Juan, fuera más que suficiente para que nosotros pudiésemos entender cómo debemos de vivir en nuestra vida para hacerle agradable al Señor y que el Señor tenga sus palomitas ahí. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No es que vamos a ganarnos el cielo mientras el Señor pone palomitas y ya, oh, una tacha, no te esperas a la siguiente. No, nosotros no nos ganamos, como les he dicho, absolutamente nada porque ya de por sí estábamos destituidos del reino de Dios y estábamos calificados solamente para irnos a la condenación eterna. Pero sin embargo, podemos decir que ya siendo salvos, eso es lo que se muestra en nosotros de que verdaderamente hemos sido salvos. Es lo que le muestra a las personas que verdaderamente somos personas que vivimos para el Señor y que le hemos aceptado como Señor y Salvador y que al final de cuentas, en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida, pues hacemos todas estas buenas obras.
que al final de cuentas los ojos del ser humano, bajo sus propios reglamentos, no bajo los reglamentos de la palabra de Dios, bajo sus propios reglamentos, para muchos van a decir, no, tú no vales, tú no sirves, tú no vas al cielo. Pero así le dijeron a Cristo. Este hombre es un hombre pecador porque estaban basándose no a la ley de Dios, sino a la ley de los hombres. Así que si usted quiere saber verdaderamente si está yendo bajo la ley de Dios o bajo la ley de los hombres y siguiendo los argumentos y rudimientos que los hombres les han dado o las ordenanzas o los temores que ellos mismos les han metido a usted, pues aquí está. Lea la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor, guíese bajo los reglamentos y las ordenanzas de nuestro Dios. Y de ahí en más, aunque el hombre le diga, tú estás calificado para ir al infierno, usted sabe automáticamente que Dios le dice a usted todo lo contrario, como fue con nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, los religiosos le dijeron, este hombre es hombre pecador, pero más sin embargo, en dos ocasiones el Padre Celestial da testimonio de Cristo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Hasta aquí, mis amados hermanos, ruego al Señor que en su misericordia hayan podido entender que mi propósito no es apuntar con el dedo a las demás iglesias que tienen rudimientos, que tienen enseñanzas y ordenanzas que no están con la palabra del Señor, sino todo lo contrario. Que usted pueda entender y comprender que mi objetivo era que usted comprendiera que lo más importante es seguir los reglamentos de Dios que están en su palabra y que de lo demás Dios se va a encargar, como estoy seguro que Dios se encargó de aquellos líderes religiosos que nunca quisieron aceptar a Cristo y que algunos otros, gracias al Señor, pudieron aceptarlo después. Amén. Así que todas esas cosas nos pueden servir a nosotros como parte o ilustración de nuestra enseñanza de la palabra del Señor, pero no significa que los tenemos como nuestros enemigos número uno o como los que hoy les prendemos fuego porque no sirven a Dios. No, al contrario. Nuestro anhelo y deseo es que todos y cada uno de aquellos que sirven incluso en otras religiones puedan entender y comprender que lo más importante es seguir la palabra del Señor, lo que Dios ha establecido, que ha estado con nosotros por cientos y cientos y cientos de años, que la han tratado de destruir, la han tratado de destruir literalmente, o sea, por completo, desaparecerla, lo seguirán intentando más adelante, le han borrado, quitado, le han hecho cosas que a veces puede ser impensable para nosotros los seres humanos hoy en día, pero que se lo han hecho, pero al final de cuentas el Señor preserva su palabra a tal grado, tan pura y perfecta, que hasta el día de hoy sigue cambiando y transformando corazones para la gloria de su nombre. Amén. Así que sigamos los reglamentos de nuestro Dios. Y eso es lo único que debe importar en nuestras vidas en el sentido para que en todo momento seamos agradables al Señor en nuestros hechos, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Y al final de cuentas, como siempre les he dicho, si algún día partimos de esta tierra, al final de cuentas abriremos nuestros ojos en la presencia de nuestro Dios, no porque nosotros lo digamos, sino porque Dios lo dijo como promesa en su palabra para todos y cada uno de nosotros que deseamos servir y vivir y rendirnos al único Dios verdadero y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del universo, y que al final de cuentas a Él le demos todo el tiempo la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, Señor, por ser paciente con nosotros, porque sabía que estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, Señor.
Tú simplemente podrías tornar tus dedos allá en tu trono celestial y enviarnos a la condenación eterna. Pero en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad y en tu paciencia, prefiriste darnos tiempo, Señor, y darnos la oportunidad en un día oportuno de nuestra vida para que pudiéramos conocerte a ti, para que pudiéramos rendirnos a ti, para que pudiéramos entonces empezar una vida agradable delante de ti. Sabemos que no somos perfectos, pero siempre nos esforzamos cada día por seguir tus estatutos, tus mandamientos, tus reglamentos, tratar de hacerte agradable en todo. Y sabemos que a pesar de que pudiéramos hacerlo todo, no saldríamos salvos por ello. Al final de cuentas es tu gracia, tu amor y tu misericordia por la cual tú nos salvas. Pero sabemos que realmente te agrada que vivamos ese estilo de vida. Porque tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie te verá. Y nosotros nos esforzamos, Señor, por vivir una vida santa, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa, de la cual tú entiendes y comprendes perfectamente bien, Señor, porque a pesar de que tu Hijo no nació, Señor, siendo pecador, nació a través de un ser humano pecador, un ser humano que no podía redimirse a sí mismo, un ser humano que lo único que se ganaba no era el cielo, sino la condenación eterna cada vez más. Pero te damos gracias, Señor, porque a raíz de nuestro Señor Jesucristo, a raíz de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, santo, perfecto, que a pesar de tener un cuerpo nacido del pecado, no cometió pecado, sino que fue perfecto delante de ti, gracias a eso, Señor, nosotros podemos tener la oportunidad de la salvación. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos has dado. Gracias por tu misericordia y tu salvación que nos has dado a todos nosotros. Ayúdanos a entender y a comprender que es a ti y solamente a ti a quien debemos rendirnos. Es solamente a ti a quien debemos de orar. Es solamente a ti a quien debemos clamar en el nombre de Jesús por nuestras necesidades y obviamente no solo por nuestras necesidades, sino porque tu reino siga creciendo y clamando para que venga tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que venga a gobernar la tierra. Gracias, Padre amado. Bendecido sea por todos y cada uno de nosotros a través de nuestros labios y nuestro corazón y nuestra mente y nuestro subconsciente, y que en todo momento con tu ayuda podamos vivir vidas dignas, agradables delante de ti, siguiendo tus reglamentos, tus estatutos, tus enseñanzas y todas tus ordenanzas, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos hoy y siempre a vivir como a ti te agrada, Señor, aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo nos rechace, aunque las personas no crean en nosotros, mientras tú creas en nosotros y nos hables y nos digas a través de tu palabra, a través de sueños y visiones, a través de tu siervo, que somos hijos tuyos y que te agrada cómo vivimos, con eso sea más que suficiente, Señor, porque sabemos que el mundo siempre estará insatisfecho debido a que no te tiene en su corazón y no te ha recibido como Señor y Salvador. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, bendícenos siempre y danos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento y el valor para compartir tu palabra con todos y cada ellos, aquellos que lo necesitan, Señor. Y como siempre, sigue añadiendo a tu iglesia a todos y cada uno de aquellos que han de ser salvos. Gracias, Padre, de los cuales te rogamos por todos nuestros familiares, por todos nuestros seres queridos y por supuesto por toda nuestra descendencia después de nosotros. Gracias, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Ruego al Señor que en su misericordia haya permitido que todos y cada uno de nosotros hayamos podido entender la enseñanza de hoy y que podamos vivirla para la gloria de Dios. Obviamente, no viviendo en pleitos, no viviendo en contienda, no viviendo en esos argumentos que solamente causan divisiones dentro de la iglesia, sino todo lo contrario, respetar las decisiones de los demás, donde al final de cuentas el Señor nos dará la oportunidad de enseñarles la palabra de Dios y a su debido momento el Señor obrará en la vida de todos y cada uno de aquellos, así como ha obrado en las nuestras. Amén. Así que Dios los bendiga. Un fuerte y caluroso abrazo de parte de nosotros. Y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Y muchísimas gracias
por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes, pero sobre todo, muchísimas más gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de poder servirle a Él compartiendo la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, que Dios les bendiga a todos.